Estás escuchando Voces Climáticas. En Voces Climáticas queremos difundir el impacto del conocimiento científico para lograr cambios y soluciones en el marco de la acción climática en América Latina y el Caribe, así como dar voz a quienes han logrado un cambio en sus vidas y comunidades gracias a ese conocimiento. En este episodio de Voces Climáticas nos hacemos una pregunta: ¿cómo financiar las acciones necesarias para evitar las peores consecuencias del cambio climático? Pero hablar de finanzas climáticas en América Latina no es fácil. Para abordar este tema crucial, conversamos con dos especialistas, Fernando Lorenzo y Luis Miguel Galindo. Fernando Lorenzo es doctor en Economía, fue ministro de Economía y Finanzas de Uruguay y actualmente preside la Red Mercosur de Investigaciones Económicas. Luis Miguel Galindo es doctor en Economía, investigador y profesor del posgrado de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué desafíos enfrenta América Latina en materia de finanzas climáticas? ¿Qué rol juegan los organismos internacionales de financiamiento? ¿Por qué es imprescindible el compromiso del sector privado? Esas son algunas de las preguntas que tienen respuesta en esta entrevista de Voces Climáticas. La escuchamos. ¿Qué características se presentan en América Latina que la hacen una región particularmente relevante en términos de esa combinación de niveles de deuda y al mismo tiempo altas necesidades por los impactos climáticos? ¿Cómo describirías a la región en ese panorama? Y después nos vamos metiendo en algunas cositas. Yo te diría que la región comparte con otras regiones, con otras zonas del mundo, desafíos similares desde el punto de vista de los esfuerzos que tienen pendiente los países en lo que se refiere a cambiar sus pautas de consumo y cambiar sus formas, sus tecnologías de producción para atender los desafíos del cambio climático. En ese sentido, digamos, América Latina tiene especificidades por su estructura productiva, especificidades por su estructura social y su estructura de consumo, pero tiene exactamente los mismos desafíos que tiene el resto del mundo. Desde el punto de vista fiscal y de deuda, América Latina es probablemente de las regiones del mundo que tiene una historia más compleja, con episodios reiterados de crisis fiscales, con muchos países que las crisis fiscales se desataron como consecuencia de problemas de endeudamiento público. Es una región en la que han abundado históricamente y también recientemente episodios de fiscales delicados y situaciones de deuda que en algunos casos bastante notorios de la región, han provocado sucesivos episodios de default de la deuda soberana. ¿De acuerdo? En ese sentido, si uno pone en paralelo esta situación fiscal y de deuda con los esfuerzos climáticos, tenés que contextualizar necesariamente con que estamos en un periodo en el cual venimos de un gran esfuerzo fiscal. O sea, la pandemia, la atención de la pandemia, la emergencia sanitaria, con las diferencias nacionales que se pueden encontrar, con especificidades de cómo cada país manejó los problemas, pero en cualquier caso la situación fiscal y de deuda que emerge de la pospandemia es considerablemente más delicada. Entonces, cuando uno analiza conjuntamente el desafío del cambio climático con esta situación fiscal y acepta que la política fiscal y la gestión del endeudamiento público van a ser claves para procesar los cambios que se requieren en la economía para atender esos desafíos del cambio climático, diría que América Latina está en una posición a la cual hay que, me parece, prestarle mucha atención a esta combinación de situaciones macroeconómicas más complejas en el corto plazo y esfuerzos en materia de atención de los desafíos del cambio climático en lo fiscal y lo financiero que van más allá de lo que son las posibilidades actuales de los países para poder financiarlo. Y esto vale, digamos, desde la perspectiva de los soberanos, ¿no? Pero sin un aporte muy importante
de parte del sector privado en este proceso de transformación que también requiere financiamiento cuantioso, va a ser muy difícil que solo a través de, por la simple acción del esfuerzo gubernamental, puedan solventarse y asumirse estos retos, que son retos formidables, ¿no? Fernando, vuelvo con algunas cositas que mencionabas. Quizás en primer lugar, hay algo que se escucha frecuentemente desde muchos gobiernos de América Latina, que es el argumento de no podemos avanzar lo suficiente en política pública climática porque nuestros recursos financieros no son suficientes, y aparece el reclamo hacia países en desarrollo por la falta de financiamiento. ¿Cómo se relacionan estos dos factores? Porque me imagino que si bien es cierto que la cantidad de fondos que deberían llegar no están llegando como fue comprometido, al mismo tiempo me imagino que debe haber mucho que se puede hacer también a nivel doméstico, en términos de reingeniería y adecuar fondos locales. Yo creo que América Latina, si bien solemos, América Latina y el Caribe, si bien solemos hablar como un todo, que cuando lo analizamos parece que tuviera un comportamiento común, yo destacaría que, en particular en estos aspectos que mencionabas, importa mucho la heterogeneidad de países. Hay países en los que es estrictamente cierto que sin una cooperación muy afinada, muy intensa, con acceso al financiamiento en condiciones adecuadas para países que tienen dificultades de acceder al financiamiento, eso se transforma en un problema real para avanzar en las transformaciones que hay que procesar. Hay otros países, y hay varios en la región, se pueden señalar casos como México, como Chile, como Colombia, como Uruguay, como Brasil, que en realidad tienen acceso, yo diría bastante fluido al financiamiento, y que el problema consiste en priorizar de manera adecuada la orientación de los recursos hacia proyectos que tengan alto impacto en términos climáticos, en términos de la transición climática. Por tanto, yo creo que, y estoy planteándolo esto como dos casos extremos, ¿no? Los casos de países que tienen dificultades notorias de acceso al financiamiento, en lo cual claramente la cooperación internacional debería ayudar, debería colaborar, debería generar instrumentos adecuados e instancias adecuadas para que ese proceso pueda básicamente fortalecerse, la transición climática pueda fortalecerse. Para otros países, el problema no hay que verlo de esta manera, como que se requieren de instancias o esfuerzos de cooperación adicionales y muy diferentes a lo que se está haciendo, sino que lo que está necesitándose es una decisión y un activismo mucho mayor de los países para orientar sus esfuerzos, sus políticas fiscales, sus políticas presupuestales hacia proyectos que tengan alto impacto en términos de la transición climática. Muchas gracias, Fernando. Hola, Luis, un gusto saludarte. Luis, le preguntaba a Fernando, y me gustaría también conocer un poco tus impresiones de cómo evaluás la simultaneidad de factores que aparecen en la región, obviamente considerando las diferencias de la región en términos de estas altas necesidades de deuda de muchos países, especialmente luego del COVID, que Fernando lo resaltaba recién, y al mismo tiempo los impactos crecientes en términos de cambio climático. Sí, bueno, yo diría como 3 puntos al respecto, ¿no? Uno, que yo creo que hay que entender al cambio climático en el siglo XXI como un problema de desarrollo. Esto es un obstáculo al desarrollo si no atendemos el problema del cambio climático. En primer lugar, o por un lado, tenemos los impactos del cambio climático que van a ser crecientes y más importantes. Las nuevas estimaciones de la economía del clima hablan de que un aumento de 1 grado de temperatura se va a traducir en por lo menos una pérdida de 1 punto porcentual en la tasa de crecimiento del PIB, lo cual se vuelve en el largo plazo, obviamente en este siglo, en la segunda parte de este siglo, en una parte relevante. En segundo lugar, la magnitud de los recursos que se requieren, la movilización de recursos y el cambio de políticas públicas para cumplir el Acuerdo de París es impresionante. Esto es, el Acuerdo de París establece una meta de un aumento de temperatura de entre 1.5 y 2 grados para este siglo, y eso requiere que seamos economías carbono neutral entre 2050 y 2070. Alcanzar una economía carbono neutral global en 2050 y 2070 significa transformaciones estructurales urgentes a las economías. Las simulaciones que hemos hecho muestran que en parte, digamos,
están completamente fuera de lo que es la economía inercial o el business as usual que tenemos hoy en América Latina y en general en el mundo. No es consistente con una economía carbono neutral, y que se requieren por lo menos tasas de entre 4 y 5% de aumento de la eficiencia energética y de la descarbonización para alcanzar esas metas. Y que postergar el proceso a el 2030 hace que las tasas sean más grandes y por lo tanto menos creíbles y probablemente más costosas, y hace casi imposible, si no alcanzamos el pico de emisiones antes de 2030, que se cumpla la meta de 1.5. Por lo tanto, requerimos acciones urgentes y de cambio estructural fundamental. Un poco en lo que decía Fernando, requerimos ajustar todo el conjunto de nuestra política fiscal, monetaria, de financiamiento para cumplir estas metas. Luis, sigo con una pregunta a continuación y ahora retomamos con Fernando. Un tema que me parece importante también entender un poco la mirada de ustedes es en relación a cómo se da ese trabajo entre ministerios de finanzas y economía con el resto de los ministerios en América Latina. Usualmente es un tema, hablar de finanzas climáticas es un tema que quizás se lo asocia más a un ministerio de economía o finanzas, pero al ser clima algo tan transversal a gobiernos y tanto nacionales como provinciales, ¿cómo ven esa integración hoy y cuán importante es lograrla? Y yo creo que, digamos, históricamente, si vemos la parte de negociaciones de cambio climático, digamos, en el largo plazo, en las últimas 3 décadas, es muy curioso observar que inició mucho con la parte de Ministerios de Relaciones Exteriores, luego se incorporaron los ministerios de Medio Ambiente y ministerios asociados, agropecuarios, etcétera, y crecientemente se vio la importancia de incorporar a la parte hacendaria, financiera y económica, ¿no? Entonces, hoy en día participan estos ministerios porque son fundamentales para hacer la transición. Esto es, sin un compromiso fundamental de los ministerios de Hacienda, sobre todo en nuestros países, que son buena parte de los que llevan toda la parte financiera y monetaria, es imposible garantizar una transición climática, ¿no? Por ejemplo, requerimos una reforma fiscal verde que modifique los incentivos económicos para favorecer esta transición y penalizar a aquellos que no están jugando consistentemente con esta transición. Y requerimos también una participación de la parte de finanzas, Banco Central, etcétera, para conseguir que los recursos, los créditos, etcétera, sean consistentes también con esta transición climática, ¿no? Por eso es fundamental hoy en día que estos ministerios participen. Gracias, Luis. Fernando, en la columna que ustedes compartieron en la diaria hace unos meses, luego de la cumbre de finanzas de Macron en Francia, resaltaban la importancia de analizar las estrategias fiscales y de deuda en la región y explorar nuevos caminos. ¿Qué elecciones te parece que quedaron después de esa cumbre específicamente para la región? ¿Y por qué justamente es importante revisar estas estrategias fiscales? La lección más importante es que en los ministerios de Hacienda hay, digamos, los equipos responsables de la política económica en general, hay una creciente toma de conciencia de que los retos de la transición climática requieren un involucramiento muy importante de parte de la estrategia económica en general, y que sin la participación activa, sin una redefinición muy activa, muy decidida de los instrumentos fiscales, de todos los incentivos y de todos los procesos de asignación de recursos al interior del sector público. Si esa lección parece una lección aprendida de que hay que introducirse crecientemente en un diálogo entre la sostenibilidad fiscal, la sostenibilidad financiera y la sostenibilidad ambiental. No obstante, si uno mira en perspectiva lo que son avances concretos y pasos concretos que han ocurrido con anterioridad a este encuentro y lo que estamos observando a posteriori, es como que lo alentador es que parece haber una creciente toma de conciencia respecto a la importancia económica y en las estrategias de desarrollo, en los estilos, en la definición de este cuestionamiento a los estilos de desarrollo, pero todavía la posibilidad de que penetre fuertemente
en las definiciones de política fiscal y penetre fuertemente en las estrategias de financiamiento de los países, la agenda de la transición climática, yo creo que eso tiene que estar entre los pendientes, todavía entre los pendientes. El tiempo pasa y cada vez, cuanto más tiempo pase y se acorten los tiempos que los expertos señalan como los tiempos en los que parecen ocurrir los fenómenos físicos si no ocurre nada distinto al business as usual que tenemos en este momento, me parece que alertan y llaman la atención respecto a que la acción de los ministerios de finanzas, por buenas razones, por intereses estrictamente económicos y estrictamente financieros, debería ser creciente con esta gente. Y Fernando, en línea con eso, para preguntarte también, ¿cómo evaluás el llamado a una reforma de los organismos multilaterales de financiamiento a partir de, por ejemplo, la iniciativa de Bridgetown y trabajar sobre nuevas formas de financiamiento desde el Banco Mundial, FMI y demás en relación al cambio climático? Los organismos multilaterales de crédito que operan en la región hace ya bastante tiempo que han puesto en un lugar de privilegio esta agenda. Por tanto, uno podría decir que lo que estamos asistiendo es una consolidación, quizás fortalecimiento de ese proceso. Ahora, no hay que perder de vista una cosa que yo creo que es crítica, y es que todo el financiamiento multilateral disponible en este momento y administrado por organismos multilaterales o por organismos bilaterales incluso, es absolutamente insuficiente para canalizar los montos de recursos que son necesarios para que los procesos que necesitamos que se inicien o se consoliden ocurran. Por tanto, creo que es bienvenido ese mayor involucramiento de los organismos internacionales. No alcanza. Esto requiere de aspectos que hacen a la toma de decisiones de las políticas internas de los países y además al uso, yo creo, con mucho más intensidad que hasta el momento, de herramientas que ayuden a que el sector privado ponga foco en decisiones que sean compatibles, decisiones de inversión, decisiones de producción, decisiones de consumo por parte de cada uno de nosotros como consumidores, que hacen que las cosas tengan que cambiar mucho. Es demasiado grande el esfuerzo como para creerse que los recursos movilizados a través de los organismos multilaterales con lo que está proyectado en este momento alcance para solventar y atender los desafíos que tenemos pendientes. Muchas gracias, Fernando. Luis, vuelvo quizás ahí con el punto que dejaba también Fernando. ¿Cómo trabajar sobre esa brecha? Es claramente las necesidades de financiamiento son mucho mayores de lo que está disponible hoy. ¿Por dónde pasan las respuestas de mayor búsqueda de fondos? ¿Es un tema de pensar en el sector privado, además del sector público? ¿Es un tema de redistribuir fondos? ¿Por dónde ves esas soluciones? Sí, un poco retomaría de donde lo dejó Fernando, de los fondos, evidentemente los fondos que aplican en América Latina, el Banco Mundial, el BID, la CAF, son importantes, ¿no? Juegan un papel relevante en lo que se está haciendo, pero son claramente insuficientes para hacer la transición climática. Esto es la magnitud de fondos que se requieren, tan solo, por ejemplo, pensando en infraestructura, que es infraestructura energética, de transporte, agua, etcétera. Estás hablando de 5% del PIB anual, ¿no? Eso significa, digamos, hay parte que ya se está haciendo, ¿no? Esto no es, significa uno, modificar el gasto que se está haciendo actualmente y hacerlo consistente con estos nuevos criterios climáticos y avanzar o aumentar el gasto para llegar a ser consistente con una economía carbono neutral. Te pongo un caso muy burdo. No tiene caso aumentar la parte de gasto climático si seguimos invirtiendo en combustibles fósiles. Esto no se va a cumplir así la meta, ¿no? Entonces tiene que hacer una reorientación completa de esto. Y en un trabajo que hicimos Fernando y yo, que creo que tú lo viste a líder recientemente, yo creo que un resultado que a mí me pareció interesante es que muchas veces estos organismos multilaterales juegan un papel importante no solamente en el financiamiento que dan, sino en las asistencias técnicas que ofrecen. Esto es la capacitación para que varios países puedan, digamos, allegarse fondos temáticos, resulta relevante, etc. Todo ese tipo de capacitación que permite la transición o que facilita la transición tanto en el sector público como en el sector privado,
es una contribución de estos organismos multilaterales relevante, además de la que hacen en gasto, ¿no? Y yo creo que eso también deja ver que en realidad la transición es imposible si el sector privado no lleva a compromisos explícitos en serio, ¿no? Hay hoy en día una tendencia importante a buscar esto. Están desde los principios, digamos, de sostenibilidad, etcétera, ¿no? Los de Ecuador, en fin, hay todo un conjunto de principios que tratan de que el sector privado modifique sus conductas, pero creo que todavía falta mucho por avanzar esto y la urgencia del tiempo que nos queda hace que tenga que hacerse a la brevedad posible. Fernando, en relación al sector privado que mencionaba Luis, ¿qué posibilidades hay de pensar y expandir nuevas formas y mecanismos de financiamiento? Pienso, por ejemplo, el caso de bonos verdes que han crecido mucho en la región en los últimos años. Uruguay ha trabajado mucho sobre esto, con el bono vinculado a la NDC, por ejemplo. ¿Cómo se puede pensar para profundizar estos mecanismos y si te parece que ese es el camino o hay otras formas? A ver, las oportunidades desde el punto de vista del acceso al financiamiento vinculado a la sostenibilidad en general y a la transición climática en particular están disponibles y todas las perspectivas es que van a estar cada vez más disponibles. ¿De acuerdo? Por tanto, hay un proceso de adhesión por parte de inversores institucionales, fondos de inversión, grandes inversores con los principios de inversión responsable. Hay un movimiento en general a nivel internacional entre quienes pueden ser proveedores de los fondos en gran escala para asumir compromisos explícitos con esto. Ahora, se requiere al mismo tiempo que quienes tienen que invertir, masivamente quienes tienen que invertir, y en esto pensar en los inversores de más diversa naturaleza, no solo en grandes inversores, no solo en grandes corporaciones y sus grandes proyectos, sino que los principios de inversión responsable tengan un correlato interno en cada país en términos de una gestión de riesgos que tome en cuenta y penalice por todas aquellas estructuras de financiamiento que están orientadas hacia la mala dirección. Nosotros necesitamos que haya una demanda creciente por parte de quienes tienen que invertir de fondos para proyectos que vayan sobre tecnologías más limpias, sobre eficiencia energética, sobre cuidado de recursos no renovables, atención de ecosistemas. Es muy, muy diverso la cantidad de ámbitos sobre los cuales debería intervenir la inversión privada, reorientarse la inversión privada en esas direcciones, y para eso se requiere de esfuerzos que están incipientemente anunciándose en la región, pero que estamos muy lejos de que desde la intermediación financiera y desde aquellos que pueden proveer fondos para atender este tipo de proyectos haya una acción que pueda mover la aguja en estas cuestiones, que sea capaz de hacer penetrar estos cambios en la orientación del financiamiento y en las conductas inversoras de los agentes de manera clara. Por supuesto que esto requiere también de políticas públicas que den señales contundentes desde el punto de vista de incentivos y desincentivos a aquello que se requiere ser incentivado y aquello que se requiere ser desincentivado. Pero al mismo tiempo se requiere que desde lo que podríamos denominar la gestión de riesgos, la administración de riesgos financieros, se integren crecientemente los riesgos de la transición climática como parte esencial, como otros riesgos de mercado y otros riesgos operativos que forman parte de la gestión de riesgos en el enfoque tradicional de Basilea, que requiere y está requiriendo adaptaciones a estos nuevos desafíos que tenemos por delante. Luis, cierro contigo con una última pregunta. Ha habido bastante movimiento también en los últimos años en la región sobre los canjes de deuda por acción climática o por naturaleza, se lo ha llamado de las diferentes maneras. De hecho, Perú la semana pasada acordó un nuevo canje con Estados Unidos en el Amazonas. ¿Qué posibilidades le ves a este instrumento que son muy incentivados desde los gobiernos de Colombia y de Argentina particularmente? Bueno, quisiera agregar dos cosas más al final, te las comento, pero sobre este punto en específico, yo creo que está muy bien y yo creo que necesitamos avanzar más e incluso pensar que en general este tipo de estrategias de cambio, de canjes, de offsets, etcétera, van a ser mucho más importantes en las estrategias de descarbonización profunda. Esto es, en realidad, si vemos los presupuestos de carbono que existen en los países o el cumplimiento de las metas de descarbonización,
la captura y almacenamiento de carbono en bosques o selvas va a ser un componente fundamental que de hecho te va a permitir compensar las emisiones en otros sectores. Entonces, crecientemente va a ser relevante tu capacidad de captura y almacenamiento de carbono para ver tus posibilidades de crecimiento o de, llamémosle, ser mucho más laxos en algunos otros sectores en términos de emisiones, ¿no? Entonces, creo que es una parte que en América Latina tenemos que consolidar por dos razones, porque tenemos activos de bosques y selvas relevantes, pero también tenemos una deforestación muy grande, ¿no? Que tiene que detenerse en lo inmediato. Y para complementar lo que estaban platicando ahorita, yo creo que América Latina tiene que entender también que si la transición climática global avanza, implica, como lo mencionaba Fernando, un conjunto de riesgos importantes. Te voy a poner 2 o 3 que me parecen que pueden acabar teniendo, ¿no? Uno, podemos acabar teniendo con un impuesto global al carbono, consecuencias en nuestra productividad, en nuestra distribución del ingreso y nuestro dinamismo económico importantes, que más vale que tengamos claro cómo vamos a compensar o cómo vamos a atenuar. Dos, tenemos también riesgos de que las grandes empresas en América Latina hoy están cotizando en bolsas de Nueva York, Londres, etcétera, y van a tener que cumplir crecientemente con los criterios climáticos allá, ¿no? Y hoy los ves cada vez más involucrados en esta parte. Creo que es importante que haya un engranaje positivo entre lo que van a hacer allá y lo que están haciendo acá y cómo entra con las pequeñas empresas. Y tres, hay un conjunto de riesgos relevantes adicionales que es importante considerar. Por ejemplo, lo de los stranded assets o activos varados. Esto es, en América Latina podemos pensar, no nos va a pasar nada, podemos hacer una política fiscal bien, ajustamos después de la crisis, a lo mejor, digamos, tuvimos el COVID, tuvimos problemas de déficit de deuda pública, hemos ajustado un poco, hay algunos países con problemas, pero ahí estamos, ¿no? Ahí no nos vamos a salir de eso. Sin embargo, cuando vemos los gastos que implica la transición climática o la posibilidad de que tengamos activos varados en petróleo y gas importantes, eso implica que los ingresos petroleros de varios países, México, Ecuador, Bolivia, etcétera, van a tener pérdidas relevantes y van a, digamos, generar desequilibrios fiscales relevantes, ¿no? Si no se considera o no se toma en cuenta. Hasta aquí llegamos con este episodio de Voces Climáticas. Voces Climáticas es una iniciativa del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, IDRC de Canadá, Latin Clima, la Alianza Clima y Desarrollo CDKN, Fundación Futuro Latinoamericano, Claves 21 y el Centro Científico Tropical.